Es un gran gozo poder vernos, es un gran gozo poder encontrarnos aquí en este lugar común, de poder entrenarnos en la palabra del Señor, de poder buscar al Señor y de poder también ser animados. Hay muchas cosas durante la semana que pudieran quizá desanimarnos y a veces no sabemos lo que a mi hermano le está pasando, pero es gracias a la palabra de Dios que nosotros podemos encontrar en ella una fuente poderosísima de ánimo. Así que vamos a poner delante del Señor este día, este tiempo, que Él nos guíe por medio de su palabra. Bendito Dios, gracias te damos porque podemos seguir aprendiendo tu palabra, podemos seguir regocijándonos en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, porque por medio de tu palabra tú, Señor, nos sigues atrayendo a ti. Nuestros corazones son conformados a tu corazón. Nuestro espíritu, oh Dios, se regocija en escuchar tus palabras. Te ruego, oh Dios, que en esta mañana escuchemos no palabra de hombre, sino palabra de Dios, lo que tú nos has dejado. Ponemos delante de ti este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir dándole mente en esta mañana, que es primera a los Tesalonicenses capítulo 3. El apóstol Pablo viene manifestando que por causa de sus hermanos nuevos en la fe, porque ellos eran hermanos nuevos en la fe, esta iglesia en Tesalónica era una iglesia recién nacida. Era una iglesia que necesitaba cuidado, era una iglesia que necesitaba seguimiento. Si bien es cierto, nosotros vemos que es una iglesia que de alguna forma como que supera en mucho a otras iglesias, ellos necesitaban también el ser consolados, el ser acompañados y el ser discipulados por medio de la palabra del Señor. Y es muy interesante ver que todo lo que el Señor ha hecho en la vida de Pablo, ¿no? Es muy interesante ver cómo esta conversión que tuvo él de manera sobrenatural también ha sucedido en esa iglesia y también en cada uno de nosotros. Porque la conversión al Señor es una cosa que no proviene de habilidad humana. Es decir, no es nuestra habilidad para convencer a los hombres de que la palabra de Dios es su palabra. No es nuestra capacidad intelectual la que hace que una persona deje totalmente su vida pasada, su vida destrozada, para venir a una vida totalmente distinta y totalmente nueva. Es Dios acompañándonos en este proceso por medio de la iglesia, por medio de los que Él ha llamado. Entonces Pablo, antes, habiendo sido perseguidor de la iglesia, habiendo calumniado a mucha gente, habiendo solicitado cartas que le autoricen perseguir y matar, el Señor ahora tiene un trato con él y le ha dado un corazón que sufre por aquellos a quienes él antes perseguía. A quienes él antes perseguía, a quienes él antes arrastraba por las calles, ahora su corazón sufre por ellos. Y es un cambio total, es un giro de 360 grados, ¿se da cuenta? ¿En qué consiste la fe cristiana? La fe cristiana consiste en un giro de 360 grados. Si bien es cierto, debemos seguir creciendo, debemos seguir aprendiendo, debemos seguir edificándonos en la palabra del Señor, pero la vida cristiana que hace y que causa el Señor en nosotros es un trompo que da vuelta 360 grados.
Ellos habían experimentado una gran persecución. Producto de esta persecución, de Tesalónica tuvieron que moverse a Berea. No contentos con esto, los judíos los persiguen a Berea también. Y lo que hacen es, porque de alguna forma parece que a Pablo lo estaban persiguiendo, le habían puesto el ojo en la mira. Le dicen a Pablo que de Berea se vaya a Atenas para cuidarlo. Timoteo va con Pablo. Pero miren ustedes, mis amados hermanos, que movido por el amor del Señor en su corazón, Pablo, siendo pues un hombre con algunas limitaciones, era un hombre muy relacional, era un hombre que necesitaba estar con otros, era un hombre que tenía alguna limitación también física. El apóstol Pablo nos deja ver esto cuando él dice que le ha sido dado un aguijón en su carne, en su cuerpo, probablemente. Algunos piensan que algún tipo de ceguera le estaba afectando, tanto que ya no podía escribir, sino que le pedía a otro que escriba por él. Es decir, teniendo muchas cosas, él acepta quedarse solo para que Timoteo vaya donde los tesalonicenses, que habían de alguna forma quedado solos, y dice él, no pudiendo soportarlo más, tuvimos que enviarlo a Timoteo para saber qué había pasado con ustedes, para saber cómo estaba su situación, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, el mensaje que vamos a predicar el día de hoy es manteniéndonos firmes en la fe. Esa era la preocupación de Pablo, que sus discípulos, que sus hijos espirituales se mantengan en la fe. Luego dice más adelante, no sea que venga el tentador y los tiente y los aleje de la fe. Mantengámonos en la fe y en el amor del Señor, que básicamente es un ejemplo de lo que el Señor nos deja cuando nosotros estamos llamados a mantenernos firmes en su palabra. La primera cosa que quiero mencionar en esta mañana es que Dios usa a su iglesia para cuidar de su iglesia. Si bien es cierto, mis amados hermanos, Dios ha establecido a pastores, ha establecido a líderes para que cuiden del rebaño, para que cuiden de la iglesia, pero el Señor nos hace un llamado por medio de este texto y nos dice que es por medio de su iglesia que Él va a cuidar a su iglesia. Es decir, cada uno de nosotros tiene un llamado de pastoreo, tiene un llamado pastoral para cuidarnos los unos a los otros. Tenemos un llamado a tener un corazón pastoral, no un llamado a hacer caso omiso de las necesidades de los demás. Una cosa importante, mis amados hermanos, que vamos a ver en este pasaje es el tipo de amor que Dios da a todos aquellos que han nacido de nuevo. Permítame repetirle esta idea. En este pasaje vamos a ver el tipo de amor que Dios da a todos los que han nacido de nuevo. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, vivíamos para nosotros mismos. Nos preocupábamos más por nosotros mismos. Queríamos vivir haciendo las cosas de las cuales nos complacíamos, sin importar si a otros podríamos estar aplastando. Sin importar si quizá otros se quedaban sin ningún beneficio. Pero cuando el Señor nos llamó a su gloria y nos llamó a su reino, Él nos ha dado un nuevo tipo de amor. Un amor que ya no se centra en el ego, en el yo. Es un amor que se centra ahora en el otro, en los demás. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Tanto así que el Señor nos manda que así como Él nos ha amado a nosotros, nosotros debemos
amarnos los unos a los otros. Es decir, por causa de que su amor ha sido derramado en nuestra vida, nosotros hemos sido objetos de ese amor, nosotros tenemos la obligación de amarnos. Y el Señor Jesucristo para eso nos hizo libres, para amar al Señor, porque antes no le amábamos, no le conocíamos, no lo respetábamos, no lo temíamos y no nos importaba. Pero también para amar a otros. Es decir, Él nos quitó las cadenas para darnos la capacidad de amar a mi hermano. De ya no vivir para mí. De ya no pensar solamente en mí y en mis propias cosas, sino pensar también en mis hermanos. Y aquí en este pasaje, mire lo que dice el versículo 1. Lo tenemos aquí en pantalla. Versículo 1 de Primera a los Tesalonicenses. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. ¿Se da cuenta qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Mire lo que dice la traducción al lenguaje actual. Por eso, cuando ya no pudimos resistir el deseo de saber de ustedes, cuando no podíamos, hermanos, esperar para saber qué es lo que estaba pasando en la iglesia, en sus vidas, el apóstol Pablo muestra una tremenda angustia por conocer a ellos. Y la pregunta que nos corresponde a nosotros responder es, ¿nos conocen a ti y a mí por tener un corazón pastoral? ¿O de nosotros no se sabe nada? ¿Nos conocen a ti y a mí por estar quizá preocupados por las necesidades que sabemos que otros tienen? Alguien puede decir, sí, este hermano es muy preocupado. Cuando yo estaba en esta necesidad, me escribió. Cuando yo estaba pasando por tales necesidades, me llamó. Cuando yo estaba pasando por tales situaciones, me visitó. Cuando yo estaba con recursos económicos escasos para comprar las cosas que yo necesitaba, Él las trajo a mi casa. ¿Nos conocen así? ¿O somos totalmente hermanos o estamos totalmente desconectados de las necesidades de los demás? De las necesidades de su iglesia, porque somos la iglesia de Cristo. ¿Nos conocen a ti y a mí por tener un corazón pastoral? Y quizá alguien pudiera decir, sí, pero es que yo no sabía que este era mi llamado. Yo pensé que yo solo tenía que leer la Biblia en mi casa, yo pensé que yo tenía que orar a mi casa, yo pensé que tenía que asistir a los cultos, yo sabía que tenía que alabar al Señor, pero el día de hoy el Señor nos deja saber que este es nuestro llamado. Que nosotros seamos conocidos por un corazón pastoral. Que se pueda decir de cada uno de nosotros, Él escribe a los hermanos cuando están en una situación. Porque alguien puede decir, no, pero eso es tarea del pastor. El pastor que visite, el pastor que escribe, el pastor que llame. No, esa es la tarea que el apóstol Pablo nos enseña que tú y yo debemos cumplir. Y lo más interesante es que Dios nos da ese amor no para que lo demostremos automáticamente, sino para que nosotros decidamos, ahora que somos libres para amar, ponerlo en práctica. Y ahora que tú sabes la palabra, que el Señor te ha dado recursos, que el Señor te ha dado algo para que aquellos que tú sabes que tienen necesidad te preocupes y te duelas por las cosas que ellos necesitan o les hace falta. Dice el versículo 1, acordamos quedarnos solos en Atenas, fíjese. Acordamos quedarnos solos en Atenas. Mis amados hermanos, este tipo de amor con que el apóstol Pablo da ejemplo
para cada uno de nosotros que somos la iglesia, es un tipo de amor que tiene que costarle algo. Es un tipo de amor que se debe sacrificar por el otro, que debe despojarse de algo para demostrar que su amor está allí. No es el amor que nos tienen que estar diciendo, tocando la puerta, hermano, usted puede ayudar con esto. O hermano, ¿me puede prestar esto porque me hace falta? No. El tipo de amor que nos muestra aquí la palabra del Señor es el tipo de amor que uno empieza a buscar al que necesita. No estamos esperando que nos toquen la puerta. No estamos esperando que nos hagan una petición. Es el tipo de amor que está atento a las necesidades del otro, de su iglesia. Y el apóstol Pablo dice, nosotros nos sacrificamos, yo me sacrifiqué. Me quedé solo. Había un tremendo desafío. El apóstol Pablo, a estas alturas de su vida, ya habían pasado algunos años. Quizá estaba algo debilitado, no podía ver bien, como hemos dicho. Por eso cuando los hermanos se van, dice, y apenas ellos vayan a verles, regresen inmediatamente. Hace un sacrificio. Mis amados hermanos, no puede ser posible que si nosotros hemos experimentado el amor de Dios, tengamos un corazón frío ante las necesidades de nuestros hermanos. Nos quedemos callados y no hagamos lo que el Señor nos manda por nuestros hermanos y por nuestro prójimo. Y esto no es posible porque el amor que Dios nos ha dado nos ha transformado. Hemos dicho que nosotros hemos dado un giro de 360 grados. ¿Quién puso ese amor en un hombre tan frío? Yo creo que en esta iglesia ni en ningún otro lado hay un hombre o una persona tan fría y tan desinteresada, con un corazón duro como el que tenía Saulo de Tarso cuando él era Saulo de Tarso. Yo no creo que aquí haya alguien así. Pero miren lo que Dios hizo con Saulo de Tarso. Él lo transformó para que ahora él se duela, él sufra a causa de sus hermanos. El Señor nos está diciendo, yo te he dado la capacidad para amar. ¿La estás usando? Yo te he dado la capacidad para amar. ¿La estás usando? El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, si el Hijo os libertare de la mezquindad, si el Hijo os libertare del pecado, si el Hijo os libertare de la apatía, si el Hijo os libertare de la frialdad, seréis verdaderamente libres. Ahora, hermanos, somos libres para mostrar el amor hacia los demás. Ya no podemos vivir en el mismo egoísmo, en el mismo desinterés, en la misma distancia. No, ahora estamos juntos. Ahora yo me entero, ahora yo pregunto, ahora yo sé lo que le pasa al otro. Y tengo algo para ofrecerle. Por el amor con el que Dios nos ha amado y por la libertad con la que Cristo te hizo libre. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Carrito. Siguiente. Dice así: os daré corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Se dan cuenta? Todo lo que éramos nosotros ya no está, porque el Señor nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón
De piedra, hermanos, así era nuestro corazón. Igual al corazón de Saulo de Tarso. Pero ahora dice, os daré un corazón ¿de qué? Blando, de carne. Un corazón que ahora lata. Antes no latía ese corazón, estaba muerto. Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora nuestro corazón late, corre sangre, está caliente el corazón para que podamos amar. Y a veces, hermanos, este amor demanda de sacrificios a favor de nuestros hermanos en la fe. Mire lo que dice el versículo 2, Carlito. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Qué precioso, hermanos, que de esta iglesia nosotros podamos tener hermanos bien equipados en las cosas del Señor. Y qué precioso sería que podamos enviar hermanos de esta iglesia bien equipados, bien confirmados en las cosas del Señor para exhortar o animar a otros. Qué precioso que de esta iglesia puedan salir hombres que puedan ir a predicar. Hombres y mujeres que puedan salir a hacer una labor. Que podamos encargarles de cosas espirituales. Y el apóstol Pablo no envía a una persona que quizá él no apreciaba tanto. No. El apóstol Pablo no envía a alguien con quien no tenía tanta relación. No voy a enviar a él porque si se va él no me pasa nada. Si se va él, su ausencia no me hará ninguna falta. ¿Saben a quién envía? A uno de sus discípulos más amados, a Timoteo. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Miren cómo le califica, miren cómo lo describe, ¿no? Nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21. Hablando de Timoteo, mire lo que dice, cómo lo describe a Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles eran las calificaciones que tenía Timoteo? No hay otro con el espíritu de Timoteo. No tengo a otro que se compare a Timoteo. Que tenga el deseo de ir, que tenga el deseo y el fervor de servir. Es el hermano más preciado que tengo a mi lado. Pero dice aquí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ¿quién? Por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Un hombre sincero, un hombre que amaba a la iglesia, expresa su amor a la iglesia de Filipos. A ese hombre lo enviaron para que haga la obra del Señor. Mire lo que dice los versículos 3 al 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mis amados hermanos, podemos ver que las tribulaciones en la vida del creyente no son mera casualidad. Las tribulaciones en la vida de los cristianos, de aquellos que son hijos de Dios, no son mera casualidad en la vida.
Si nosotros podemos ver el odio que este mundo tiene hacia Jesucristo, el desprecio que tiene hacia su palabra, nosotros podremos darnos cuenta con cuánto odio y con cuánto desprecio nos van a tratar a nosotros. Cuando tú y yo predicamos la palabra del Señor, cuando tú y yo mostramos directamente que tememos al Señor, te vas a dar cuenta que nos vamos a ir ganando ciertas malas caras. Nos vamos a ir ganando un corazón quizá que no se acople al nuestro. Y el apóstol Pablo le dice, no se sorprendan, no se inquieten por estas tribulaciones. Si es la primera vez que ustedes son atribulados por causa del nombre del Señor, vayan acostumbrándose, porque esto no terminará de aquí en adelante. Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y lo sabéis. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos antes de seguirle y les anticipa, si alguno quiere venir en pos de mí, si es que alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer dos cosas. Niéguese a sí mismo cada día. Mis amados hermanos, la vida cristiana es un diario continuo y regular, es una regular negación a nuestros propios placeres y a nuestros propios deseos. Eso es la vida cristiana. Bienvenidos a la vida cristiana, hermanos. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué significa eso? Que debemos estar dispuestos a llevar una cruz aquí. ¿Hacia dónde? Hacia el Calvario. No sé si he compartido esta anécdota con ustedes, pero lo voy a hacer. Cuando yo estaba en el seminario bíblico, había una hermana en Cristo, pequeñita, flaquita, que tenía una gran pasión por aprender el francés. Y cada vez que yo la veía, le habían dado trabajo, ella estaba en la recepción. Y cada vez que la veía, siempre la veía viendo videos de francés. Y clases de francés, y practicando el francés. Yo decía, bueno, ¿qué le apasiona tanto aprender el francés? A la final va a dar clases aquí en el seminario ahora de francés. En ese tiempo yo daba clases de inglés. Y yo dije, van a implementar una nueva clase. Y yo le pregunto, Chabelita, ustedes la conocen, ella vino una vez aquí a la iglesia, se presentó unas diapositivas. Ella había venido en ese tiempo de África a compartir su testimonio. Y yo le dije, Chabelita, ¿por qué estudias tanto el francés? Me dice, no, lo que pasa es que me voy a vivir a África. Y yo le digo, ¿y no te da miedo que te coma un león? ¿No te da miedo que la comida allá te vaya a hacer daño? ¿No te da miedo que te preocupe? ¿No te va a dar miedo quizá que tengas preocupaciones y aflicciones que no las tienes aquí? ¿Y sabe lo que me dijo? Mario, yo ya perdí mi vida. Yo ya he perdido mi vida por causa del Señor. Y eso es lo que el Señor nos dice. Si alguno quiere venir, tome su cruz cada día y camine hacia el Calvario, porque te van a crucificar. Te van a crucificar. Este pasaje, hermanos, nos está alentando a estar despiertos. Tenemos aquí en la iglesia un lindo tiempo de alabanza, tenemos un lindo tiempo de frescura, tenemos un lindo tiempo de sentarnos y vernos, pero habrán momentos, hermanos,
o llegarán momentos donde no podremos disfrutar de esto. ¿Y qué hará la iglesia? ¿Huirá? ¿Negará al Señor? No. La iglesia llevará su cruz consigo, caminando hacia la crucifixión. Porque ese fue el ejemplo que te dio tu Señor, que nos dio y nos ha dejado nuestro Señor. Dice un autor, el camino a la gloria pasa primero por la cruz. Así fue para Cristo y así lo será para ti también. Llegar, hermanos, hacia donde está el Señor, llegar hacia la gloria, tiene un precio muy alto y es perder nuestra vida. Así como Chabelita. Ella ya había perdido su vida. No estaba pensando en si darla o no, ella la había perdido. Así tú y yo, hermanos, debemos pensar si queremos ganar nuestra vida o queremos perderla para el Señor. El que gane su vida la perderá y el que la pierda la ganará. El camino a la gloria pasa primero por la cruz. Así fue para Cristo y así lo será también para ti. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Y el pastor, ¿por qué nos está diciendo esto? No entendemos. ¿Por qué no nos habla de algo más bonito, de algo más esperanzador, de que vamos a prosperar? ¿Por qué no nos habla que vamos a fructificar? ¿Por qué no nos habla que vamos a disfrutar de esta vida? El Señor, hermanos, no solamente nos concedió que las vendas sean quitadas de los ojos. El Señor no solamente nos concedió salvarnos cuando estábamos muertos y condenados, también nos concedió padecer a causa de su nombre. Así que bienvenidos al cristianismo, hermanos. ¿Cuántos quieren seguir siendo cristianos en esta mañana? Dios utiliza el sufrimiento y las persecuciones para hacerle bien a su iglesia. Mis amados hermanos, ha sido en los momentos de mayor persecución, y eso lo hemos dicho ya. Ha sido en los momentos de mayor angustia donde la iglesia más dobla sus rodillas para estar con su Señor. Ha sido en los momentos de mayor tristeza y depresión cuando la iglesia buscan consuelo en su palabra. Ha sido en los momentos, hermanos, más difíciles de nosotros, cuando estamos más cerca de los otros hermanos. Porque el pecado nos aleja. El pecado nos hace pensar solamente en mí. El pecado nos hace dejar su palabra. El pecado nos hace dejar nuestro tiempo de oración con el Señor. Dice un autor, Howard Hendricks, aléjate de este libro y el pecado te alejará totalmente de él. Yo me acerco a ese libro, a la palabra del Señor, a la Biblia, y yo estaré cerca del Señor. O yo me acerco a ese libro y estoy cerca de Dios, o me alejo de ese libro y estoy apartado del Señor. Es en los momentos de dificultad cuando nosotros, hermanos, estaremos más encendidos, y Dios utiliza este sufrimiento y las persecuciones para hacerle bien a su iglesia. Y gracias a Dios, yo quiero animar a todos aquellos que de alguna forma, hermanos, estamos pasando alguna prueba o dificultad, a que le des gracias al Señor por esa prueba,
por esa dificultad, por esa escasez, porque el Señor la utiliza para bien. Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Todo le ayuda bien a aquellos que han sido llamados por el Señor a su reino. La primera enseñanza que hemos visto en esta mañana, hermanos, es que Dios usa a su iglesia para cuidar de su iglesia. Así que en medio de dificultades, en medio de escasez, en medio de sufrimiento, tú y yo tenemos la obligación de velar por las necesidades de los que sufren necesidad. Dios lo utiliza para bien, pero tú y yo tenemos la obligación. Segunda enseñanza que encontramos en este pasaje es que estar firmes en el Señor es permanecer en fe y amor. Estar firmes en el Señor es permanecer en la fe y en el amor. Y cuando hablamos de la fe, tenemos que mencionar que es todo aquello que nos dice la palabra del Señor, mantenernos firmes en la fe. El día de hoy hay muchas falsas enseñanzas, hay muchas doctrinas torcidas, como lo ha habido ya hace muchos años atrás. Simplemente son el reflejo de lo que sucedió hace 1000 años atrás más o menos en la historia del cristianismo. Por eso no todo el que dice ser creyente es un creyente. No todo el que dice ser creyente es un creyente. Nosotros debemos entender esto, hermanos. Y debemos examinarnos a nosotros mismos. Miren lo que dice el versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Miren ustedes el temor que tiene aquí el apóstol Pablo. Hay un temor que lo aflige, que lo preocupa, y el temor es que habiendo ellos predicado el evangelio, luego de ser ellos tentados por el tentador, por Satanás, utilizando a sus falsos profetas, alguno de ellos se extravíe, no vaya a seguir adelante. Porque eso podía pasar. El apóstol Pablo no podía dar por sentado de que todos a quienes les predicó creyeron en realidad, genuinamente y sinceramente. Pero en la persecución se ve quién es quién. Eso le afligía al apóstol Pablo. Que el tentador pudiera haber desviado a quienes escucharon el mensaje del evangelio. Pero debemos entender algo, hermanos. Que aquí el apóstol Pablo no está diciendo que los creyentes pueden dejar de ser creyentes. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no todos los creyentes son creyentes. Pero no está diciendo que los que son creyentes luego van a dejar de ser creyentes. No. El creyente genuino, el creyente verdadero, jamás perderá su salvación. Jamás dejará de ser creyente. Lo que él está diciendo es que le causaría mucho dolor saber que algunos en esa iglesia pudieran no ser creyentes genuinos, ser tentados por el tentador y luego perderse. La palabra de Dios claramente nos enseña que la salvación no se pierde para el que la tiene. Si tú eres salvo, si tú has creído genuinamente, si tu fe es verdadera y tu fe es genuina,
Mi amado hermano, debemos tener la confianza de que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, le dice a sus discípulos que ellos están seguros en su mano, porque es el Señor el que los puso en su mano y nadie los arrebatará de su mano. ¿Quién nos podrá sacar de la poderosa y la fuerte mano del Señor? Nadie, hermanos. Más bien le dice a los incrédulos, en ese mismo pasaje, ustedes no son de mis ovejas, porque ustedes no oyen mi voz. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo sabemos que somos discípulos del Señor? ¿Cómo sabemos que somos creyentes genuinos? Porque seguimos al Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden evidenciar que no somos verdaderos creyentes. Cuando nos empieza a gustar y nos empezamos a acomodar a una vida de continuo pecado. El creyente peca, pero el creyente no se acomoda en el asiento. El creyente no se acuesta en su cama y se arropa bien cómodo allí en ese pecado, en esa cama de pecado. El creyente lucha con el pecado. El creyente aborrece el pecado. El creyente le duele el pecado. El creyente quiere venir a congregarse a la iglesia del Señor. Ese es su mayor deseo. Prefiere las cosas del Señor antes que las cosas del mundo. El creyente vive demostrando continuamente su amor hacia los demás. Ahora fíjese en lo que dice el versículo 6. Pero cuando Timoteo, dice, volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Él tenía un temor, pero cuando Timoteo regresa a él, le trae el mayor gozo de su sufrimiento, de haber esperado solo. Y le dice que Timoteo volvió y les dio buenas noticias de que su fe y amor no se habían desaparecido. El verdadero creyente permanece en fe y en amor. No hay que rogarle para que tenga amor por los demás. No hay que estarle insistiendo para que demuestre y que tenga manifestaciones de su fe. Ellos habían permanecido en fe y amor a pesar de la persecución. Cuando posiblemente hubiera habido alguna situación en que algunos hayan dejado la fe, ellos se mantuvieron firmes en fe y en amor al Señor y entre ellos. Su fe no había desmayado. También ellos ya habían perdido su vida. Mire lo que dice más adelante: para que su trabajo no sea en vano. Cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de que ustedes estaban caminando en fe, en amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Vamos a primero los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1.
el temor del apóstol Pablo había sido quitado. Tenía temor de que su trabajo haya sido en vano, pero mire lo que dice este texto. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Mis amados hermanos, en medio de este sufrimiento, Dios se glorifica por medio de la predicación de su palabra. Dios se glorificó. Se podía haber esperado que algunos hayan desertado de la fe, pero Dios se glorificó y trajeron buenas noticias. Miren lo que dice el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, la que pasamos por amor a ustedes, y aflicción, fuimos consolados por esa buena noticia de que ustedes se mantuvieron en fe. No importaba cuánta aflicción le hubiera costado esto a los misioneros, cuántas necesidades hubieran traído esto a la vida del apóstol Pablo. Ellos, hermanos, dijeron, todo eso valió la pena por causa de la predicación y por causa del amor a nuestros hermanos. Valió la pena. Valió la pena a causa del consuelo que habían recibido, de que ellos seguían adelante. Para ellos, hermanos, todo esto simplemente significaba un breve espacio de tiempo. Todas estas persecuciones, todas estas tribulaciones, para ellos eran simplemente un breve paso por esta tierra. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación, porque esta breve tribulación, momentánea, hermanos, es momentánea. No te aflijas, es momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice. ¿Se da cuenta cómo se comparan las aflicciones de esta vida en relación a la gloria que viene después por haber entregado nuestras vidas al Señor? No te desanimes. Sigue adelante, sigue luchando, sigue sufriendo en compañía con tu Señor. Él te entiende. Por eso Él pasó por pruebas. Por eso Él se entregó para pasar también por las mismas tentaciones y situaciones que tú y yo pasamos para poder comprender nuestras situaciones. Finalmente, mire lo que dice el versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mis amados hermanos, no hay un mayor gozo, no hay una mejor o mayor satisfacción para los que lideran, para los que predican, para los que pastorean, para los que apoyan en la obra del Señor, de ver que los hermanos que asisten, crecen, se edifican y permanecen en la verdad. No hay un mayor gozo para nosotros que ver que los hermanos siguen adelante, no se desvían, no se detienen, no se extravían, siguen y permanecen en la verdad. Tercera de Juan, capítulo 4, mire lo que dice. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos permanecen, andan, no se desvían de la verdad. Mis amados hermanos, que en esta mañana el Señor nos ayude también a nosotros
a permanecer en el amor y en la fe del Señor, a ayudar a los que sufren, a acompañar a los que pasan por pruebas, a edificar a aquellos que necesitan la palabra del Señor, un buen consejo, a seguir predicando el evangelio a otros que están a nuestro lado y a seguir luchando la buena batalla de la fe, a seguir luchando las tentaciones. Alguien dice: pastor, ya estoy cansado de las tentaciones, ya no las quiero tener. Lo siento, las tentaciones seguirán toda la vida aquí. Alguien decía: pastor, ya estoy cansado de llorar. Me he quedado seco porque he llorado todas mis lágrimas. Lo siento, el Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Sigamos luchando las tentaciones. Sigamos luchando las tristezas. Sigamos luchando la escasez, porque todo esto será por un leve y momentáneo tiempo, comparado al tremendo y grandioso peso de gloria que tiene seguir adelante en la vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rafa, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias te damos por las cosas que nos has enseñado en esta mañana a través de tu palabra y a través del ejemplo, Señor, de tus discípulos, de fieles hijos tuyos que te honraron, que decidieron seguir adelante, que decidieron buscar tu presencia, que decidieron sacrificarse por otros, porque tú usas a tu iglesia para cuidar de tu iglesia. Señor, glorifícate en todo, oh Dios, lo que demuestra tu iglesia. Glorifícate, recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el amor que mis hermanos de la iglesia Antioquía, oh Dios, demuestran para otros que tienen necesidad. Que los que más tienen se preocupen por los que no tienen, y que los que no tienen, lo poco que tienen, puedan compartirlos con los que menos tienen, Señor. Ayúdanos a todos, a mí como pastor. Pero, Señor, que mis hermanos no piensen que están exentos de esta tarea preciosa. Así como el apóstol Pablo se despojó de todo. No le importó quedarse solo, no le importó sufrir quizás su ceguera solo, quizás sus necesidades solos. Así como Él envió para que otros tengan cuidado, protección, provisión espiritual. Si nosotros podemos ser de bendición en lo espiritual, Señor, te pedimos que también podamos ser de bendición en lo material para otros. Ayúdanos a compartir lo que tenemos, Señor, y a permanecer firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Que cuando vengan las persecuciones, que cuando vengan las dificultades, que cuando venga la tentación de deshonrarte, la tentación, oh Dios, de dejar el camino, nosotros podamos, Señor, recobrar nuevas fuerzas en ti. Porque tú das fuerza al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Te honramos a ti. Y, Señor, si estamos en pecado, si estamos, oh Dios, en una actitud fría hacia nuestros hermanos, alejada de nuestros hermanos, te rogamos que nos perdones, Señor, y nos ayudes a despertar nuestro corazón y a poner en práctica esta capacidad que nos has dado de amar. Los esposos a sus esposas, las esposas a sus esposos, los padres a los hijos a los padres, y la iglesia a la iglesia, y también al prójimo. Guíanos, oh Dios. Permítenos ser una iglesia, Señor, que aplique tu palabra. No solamente que escuche tu palabra,
En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Te damos amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana.